Cordial saludo, mi nombre es Diana Milena Arroyo Guarín y hoy vamos a hablar desde las estrategias docentes de los elementos condicionantes del estilo de aprendizaje. Entre los elementos condicionantes tenemos entonces la personalidad, el lenguaje, la forma de pensar, el ambiente en que el estudiante se desarrolla o donde se da el desarrollo del aprendizaje, las imágenes usadas pues en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces tenemos primero a Morales, que habla de la personalidad, Morales y Rojas en el 2016, donde se establece que hay 5 tipos de personalidades. Está el flemático, que es una persona calmada, que tiene la capacidad de controlarse, pero es un poco reflexivo y se puede perder en sus pensamientos. El introvertido estable es una persona controlada, calmada, pero también es muy reflexivo, entonces son niños que podemos ver pensando mucho, analizando mucho una situación. Está el colérico, extrovertido inestable, que es muy impulsivo, agresivo, inconstante. Son aquellos que inician un trabajo muy rápido, lo quieren hacer, pero si el otro día no tienen esa misma impulsividad, dejan el trabajo tirado. Está el sanguíneo, que es el extrovertido estable, es una persona sociable, vivaz, optimista, es aquel niño que siempre está ahí y tiene pues muchos amigos, ¿cierto? Pero trabaja muchas veces en las áreas que más le llamen la atención. Está el melancólico, que es introvertido e inestable, aquel niño pues ansioso, reservado, pesimista, que cree que no va a ganar el examen, que cree que no tiene amigos. Estas son las personalidades que se pueden encontrar en el aula según Morales Rojas en el 2016. Tenemos por otro lado en el artículo se habla de la definición del POR, donde hablan de la organización dinámica de sistemas psicofísicos que determinan el ajuste del individuo al entorno, ¿cierto? Es que esa personalidad pues está basada en esto. Como este ejercicio se hizo en el aula de inglés, ellos también concluyen que la personalidad se asocia con la manera de reaccionar entre actividades y con el estilo de aprendizaje, es decir, correlación encontrada que se dio en este estudio. El modelo de Eysenck también habla en el artículo, habla de los rasgos con bases biológicas, dimensiones principales, es decir, la extraversión, la introversión y el neuroticismo, que hace que la persona pues tenga estabilidad o inestabilidad emocional. Y el eje clásico de Jung, donde habla de la extroversión versus introversión, entonces como aquellas personas que les gusta la parte social, aquellas que no les gusta mucho, las que les gusta exponer, las que no les gusta hablar en público. Eso es lo que encontramos de acuerdo a la personalidad. Tenemos el otro elemento que es el lenguaje. La comunicación en el aula es muy importante y pues el artículo de Álvarez en el 2004 habla de una comunicación verbal y una comunicación no verbal, lo divide en estos dos. Es decir, en el verbal pues sabemos que es muy importante porque es el que realmente señala explícitamente que los estilos de enseñanza de los procesos está dada por las indicaciones del docente, ¿cierto? Mientras que la comunicación no verbal enfoca o favorece a que esas instrucciones sean lleguen más fácil al estudiante, ¿cierto? Si vamos a hacer una actividad donde necesitamos que el estudiante sea extrovertido, donde podamos escucharlo, donde, ¿cierto? Yo no le puedo dar una indicación serio, bravo, sino que puede ser una indicación con una sonrisa, con una inclinación de apertura, eso es lo que llamamos comunicación no verbal, ¿cierto? Entonces se describe como pautas de interacción no verbal, profesor-alumno, que intensifican el acercamiento profesor-alumno y afecta el aprendizaje cognitivo y afectivo, es decir que a pesar de que en el aula no se hable mucho de esta comunicación no verbal o en los estudios se establece que es muy importante cómo es el tono de la voz, la postura del docente, la mirada. Esto permite que esa comunicación verbal concluya o tenga el objetivo central. Tenemos también el pensamiento. El pensamiento se establece desde Borjas en el 2007, del artículo de Borjas, donde en el artículo encontramos que hay dos tipos de pensamiento, el representacional y el formal. Y ellos establecen que este representacional, como su nombre lo indica, es como la parte significante donde el niño, ¿cierto?, que se da a los 2 años, manifiesta el lenguaje de una manera simbólica.
una función simbólica que no reduce el lenguaje, es como la forma en que ellos se pueden expresar, ¿cierto? Mientras que la formal ya se adquiere ya realmente hasta los 12 años, donde hay operaciones formales y se alcanza pues esta operación formal hasta la adolescencia, ¿cierto? En esta etapa formal el lenguaje adquiere un papel importante ya que sugiere una vinculación entre el desarrollo del pensamiento formal, ¿cierto? La capacidad de elaborar frases, proposiciones y deducir lo que puede pasar. Se habla que hay una convergencia del pensamiento-lenguaje, donde pues sabemos que al inicio el pensamiento del lenguaje se desarrolla por separado. Entonces una cosa es lo que el niño está pensando y una cosa es lo que es capaz de expresar, ¿cierto? Pero hacia finales del segundo año, o sea, los 2 añitos, concluyen, el pensamiento se vuelve verbal y el lenguaje se vuelve intelectual. Entonces ya podemos tener la capacidad de verbalizar los pensamientos, pero ahí ya se determina cómo se hace, ¿cierto? La capacidad de hacer frases, la capacidad de razonar ante una indicación de un adulto. Bueno. Por otro lado tenemos a Vygotsky, donde él establece que el pensamiento, el lenguaje y el razonamiento cambian por la interrelación y por la influencia contextual y cultural. Pues sabemos que Vygotsky establece que el desarrollo del niño está dado por el ambiente y que por eso encontramos niños que de los 2 años pueden tener unas capacidades diferentes a otros por el entorno a lo que se han sometido o lo que culturalmente viven. Tenemos el ambiente está basado en el artículo de Ruiz Sánchez en el 2019. Él lo tomé como las conclusiones centrales de este artículo. Primero, pues que condiciona los estilos porque define el marco ético, político y pedagógico, es decir, que este ambiente es muy importante y condiciona este proceso de aprendizaje. El contexto universitario, que fue en el que fue hecho el estudio, condiciona los estilos de aprendizaje porque al ser un escenario ético, político e intersubjetivo, define qué relaciones se construyen y qué dimensiones se privilegian, ¿cierto? Por eso vemos como un estilo de las personas en X o Y carrera. O sea, no es lo mismo hablar con un estudiante de medicina y ir a hablar con un estudiante por ejemplo, de trabajo social, ¿cierto? Van a tener un pensamiento muy diferente en cuanto a las partes, la concentración política, su pensamiento ante la sociedad. El ambiente universitario, por eso se dice que condiciona estos estilos, porque es el escenario híbrido entre lo educativo y lo cultural. El ambiente condiciona los estilos por su orientación social, es decir, educar como acción justa. Entonces depende, ese ambiente lo establecen los autores como el ente en que la persona se desarrolla y que de ella misma adquiere cómo va el proceso educativo, ¿cierto? Desde como actor social se sienta, así mismo va a vivir el proceso educativo. Tenemos por otro lado las imágenes, ya para terminar, que se estableció desde la lectura de Rigo en el 2014, donde esa frase pues me pareció muy importante, dice: las imágenes deben de ser debidamente contextualizadas para atender a la intención y la función que se le otorgó en un tiempo y espacio determinado de creación. ¿Por qué la trajo a colación? Porque en las instituciones muchas veces estamos cargados de imágenes o buscamos imágenes, pero como docentes tenemos que saber que desde la didáctica la imagen debe de estar puesta allí con una función, ¿cierto? Ya de estar estable para qué y por qué se colocó, para que realmente tenga o cumple el papel de la cual se llevó al aula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se utiliza como estrategia pedagógica y didáctica para mejorar y facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. O sea, no vamos a decorar el salón, si vamos a decorar el salón, que sean imágenes que nos ayuden a este proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Él establece 7 puntos de los usos o lo que se le contribuye a las imágenes: la comprensión, la profundización, la representación, los recuerdos, la comunicación, la estimulación y la activación de conocimientos previos. Para eso se pueden utilizar las imágenes. Entonces, ya para concluir, creo que como docente, gracias a este ejercicio, como que vuelve uno recuerda la importancia de ese currículo oculto, que son estos elementos condicionantes del aprendizaje. Uno como que olvida que simplemente en el aula no tengo estudiantes de sexto, sino tengo estudiantes con muchas formas de pensar, estudiantes que vienen de diferentes ambientes, ¿cierto? Y que todas esas características hacen que tengan estilos diferentes, y como docente debo de responder a ellos, ¿cierto?
Por otro lado, se afina aún más la idea de que el ambiente también pues condiciona estos estilos y que algo que no se lleva al aula, ¿cierto? Es como esa necesidad de ser un docente que comprende qué es lo que dice en el aula, ¿cierto? El lenguaje como no verbal y verbal es muy importante, y a veces como que olvidamos hacer ese análisis de cómo nos referimos a los chicos. Bueno, muchas gracias. Aquí dejo algunas referencias.